partir de este momento. Bien, vamos a empezar así oficialmente la tutoría número 4. Yo quiero darles alguna información similar a la anterior. Y la información es la siguiente. Primero, pues que esta es la tutoría número 4 que se está desarrollando el 3 de diciembre del 2017, siempre vía Skype. Los comentarios generales acerca de la evaluación es que hasta este momento tenemos nosotros tres evaluaciones. El control de lectura 1, el foro académico 1 y el examen 1. Sí, así es. Va muy bien. Eh, por otra parte, tenemos el control de lectura número 2, que ese ustedes lo van a entregar el día 14 de diciembre. ¿Sí? Sí, licenciada. Va, el 14 de diciembre ustedes presentan el control de lectura número 2. Y de una sola vez para recordar de que la tutoría, la próxima tutoría será el 23 de diciembre, o sea, un día antes del 24, ya que vamos a estar ahí con los cohetes. Bien, entonces, este, vamos a empezar ya el desarrollo ¿cómo se llama? De esta tutoría. El tema central o el tema general de de estos documentos para esta semana, hablan acerca del aprendizaje guiado. Ahora, que va a entenderse el aprendizaje guiado, no solo se tiene que ver como exclusivamente como pueda interpretarse en base al nombre, como que si fuera un conductismo, no necesariamente. Entonces vamos a ir viendo a qué se refiere con el aprendizaje guiado. O sea, guiado en el sentido de que es un proceso sistemático y que es un proceso que ya se ha preplanificado, pero no es que haga alusión netamente al conductismo. Pero veamos acá la introducción a ver de qué nos habla. Dice en la introducción que se abarca el aprendizaje como algo que se debe potenciar para desarrollar estructuras cognitivas superiores, es decir, preocuparse no solo por lo que sabe el estudiante en ese momento, sino en cuanto más puede aprender por la mediación pedagógica del docente. Se hace un esbozo de algunas de las características que puede hacer más efectiva la mediación pedagógica o el andamiaje. Sin embargo, él o la estudiante tendrá en su cargo decidir de cuáles se apropiará para su práctica profesional. A ver, ¿qué es entonces en base a esto? ¿Qué es el profesor? ¿Qué podemos decir que es el profesor? El profesor viene siendo una guía, como bien lo dice el título del tema que estamos tratando. Ujú. Una guía por medio del cual el estudiante va a aplicar ciertas técnicas que el docente le va a facilitar y de allí él va a decidir cuáles va a aplicar para su práctica de aprendizaje. Ujú, muy bien, o sea que el maestro es prácticamente como un mediador, ¿sí? Como un mediador entre el aprendizaje o el contenido, perdón, y el aprendizaje del estudiante. Es decir, está el contenido que podríamos decir que está en un libro, pero para que el contenido se convierta en aprendizaje por parte del estudiante, se necesita el docente, que es el experto en teoría, en el contenido que el alumno debe aprender. Entonces, el maestro va buscando las estrategias necesarias para que el estudiante se apropie de ese contenido. Ahora, en la medida que el maestro desarrolle un papel adecuado dentro de ese proceso, pues el alumno va a tener un mayor aprendizaje. ¿Cuál es la tarea? Una de las tareas principales del maestro es identificar cuando el alumno ya está capacitado para pasar al siguiente nivel y es a lo que se le conoce como una zona de desarrollo próximo o también se conoce como un proceso de andamiaje.
que ya vamos a ver quiénes fueron los principales autores de esto del andamiaje, la zona del desarrollo próximo y todo ello. Entonces, dice así, que a partir de la noción de la zona de desarrollo próximo, diversos autores han investigado acerca de la evaluación del potencial del aprendizaje, estimando o valorando las funciones intelectuales que se encuentran en el estado embrionario y que gracias a los procesos de interacción con otros, experiencias de aprendizaje mediado, puede convertirse en logros evolutivos en capacidades reales. Así entonces se habla de una modificabilidad de la estructura cognitiva. Cuando se dice una modificabilidad, quiere decir que es algo que se puede modificar. En el sentido, por ejemplo, vemos que un niño cuando nace, la mente de él, sí, las habilidades de él son básicas, son las que trae como innatas, como succionar para alimentarse, llorar para llamar la atención o algo como ello. Sin embargo, poco a poco estas pues se pueden ir cambiando de forma estructural y funcional. Entonces, cuando se habla también de algo estructural, se refiere a nivel neuronal. Quiere decir que estamos más que todo haciendo referencia como algo interior y funcional ya que tiene que ver con la interacción con los demás. El desarrollo cognitivo, vamos a ver acá, y los procesos que intervienen en el mismo son dos, dice, los factores responsables del desarrollo, de este tipo de desarrollo cognitivo. Uno, que es la exposición directa del organismo a la estimulación, y dos, la experiencia de aprendizaje mediatizado. Veamos, en la escuela se da esos dos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, vemos nosotros en las escuelas que el alumno no aprende solo lo que el maestro enseña. O sea, el alumno aprende de la relación que existe también con sus compañeros o con el medio. Entonces ahí se da un aprendizaje que es directamente motivado por o estimulado por la situación real a la que el alumno se enfrenta. Y por otro lado, eso dice las experiencias de aprendizaje mediatizado, que tiene que ver con los contenidos curriculares que el maestro va a ir desarrollando, de tal manera de que se llama mediatizado por lo que decíamos, que el maestro se vuelve un mediador, o sea, un vínculo entre el contenido y el alumno para que se genere así el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje mediatizado, hay una serie de factores que pueden originar una ausencia o insuficiencia de aprendizaje mediatizado, rupturas afectivas, perturbaciones emocionales, entre otros. Esto es muy importante que se tome en cuenta, pues el o la estudiante no es un organismo pasivo que recibe información, sino una totalidad que involucra lo físico, lo psicosocial y lo cognitivo. Y además que estos tres factores tienen igual relevancia en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, no se trata, y por eso es compleja la enseñanza. O sea, fuera algo muy bonito que tuviéramos un conjunto de alumnos que una vez entren a la clase se olviden de todo. Pero en realidad no. O sea, tenemos alumnos en nuestra situación real de que muchas veces están en la clase pero pensando en que de repente cuando salgan van a tener problemas porque a lo mejor viven en una zona un poco peligrosa, o incluso puede ser que ellos estén pensando en que tuvieron dificultades en su casa y que no van a poder llegar con la misma normalidad que siempre lo hacen porque los van a castigar. Es decir, de que el aprendizaje mediatizado se vuelve o tiene esas limitantes en el sentido de que no es que se va a lograr directamente la mediación, porque el estudiante, ¿quién es el que la va a recibir? Está afectado por una diversidad de factores externos que pueden de alguna manera dificultar, pero también no solo de quien la recibe, sino también podría ser de quien lo transmita.
De tal manera que también el maestro, con sus problemas personales, con sus problemas económicos, también podría él afectar o generar dificultades en la enseñanza, generando así también, como lo dice acá, rupturas o perturbaciones en el aprendizaje del estudiante. Entonces, pero hablando de, ya propiamente de los maestros de matemática, se nos dice que como docentes de matemática también debemos de indagar qué es lo que produce cierta privación cultural o efectiva, así le ha llamado, para generar acciones que solventen estas carencias en los y las estudiantes. No podemos pensar erráticamente que un alumno o alumna en particular no aprende un contenido o la forma de resolver un problema por su escasa inteligencia. Antes bien, tenemos que cuestionarnos quién o quiénes están frenando o privando al estudiante de adquirir los conocimientos necesarios que le permitan superar las tareas encomendadas por él o la docente de matemática, es lo que mencionábamos, o sea, el alumno no aprende y podemos incluso erróneamente viñetarlo como un estudiante que no tiene cierto nivel de inteligencia aceptable o que el estudiante es muy lento para aprender y al contrario, probablemente seamos nosotros los maestros los que estemos teniendo la dificultad para encontrar las herramientas necesarias para enseñarle. ¿Se recuerdan en la jornada anterior? Hablábamos acerca de las inteligencias múltiples. Entonces, se hablaba de que algunos estudiantes desarrollan la habilidad musical o la inteligencia musical, otros la inteligencia naturalista, la kinestésica, la matemática, que es la que nosotros desearíamos que todos tuvieran, pero en realidad tenemos ahí un gran compromiso de buscar las estrategias y no culpar únicamente al alumno de un fracaso, de un posible fracaso escolar, porque muchas veces nos quedamos en eso, ¿verdad? Y decimos, no, es que el alumno salió mal porque no estudia o porque es malo y todo. Entonces, para entender un poquito más también esto del aprendizaje mediatizado, se mencionan o vamos a tratar de ilustrar algunas características que se dan en este aprendizaje. Y son las que menciona este autor Feuerstein en 1980 y dice que son también retomadas por Pietro en 1986, 6 años después. Entonces tenemos las cuatro acá: intencionalidad, trascendencia, significado, participación activa, y siguen otras que vamos a estudiar en la siguiente, como la regulación, individualización y la competencia. Pero veamos por ahorita qué significa cada una de ellas. Dice que características del aprendizaje mediatizado. Intencionalidad. La intención por parte del mediador consiste en implicar, al sujeto en la experiencia del aprendizaje. Si solo el maestro está dictando y el alumno copiando, entonces en realidad no garantiza un aprendizaje. Cuando habla de intención se refiere a que ya el maestro sí va a llegar con un objetivo claramente definido. Pero eso no quiere decir de que ese objetivo lo va a limitar a dictar un contenido, sino que a orientar actividades que le permitan el alcance de ese objetivo. Luego, la trascendencia, la naturaleza trascendente de la mediación va más allá de la necesidad inmediata que originó la actividad. O sea, trasciende en el sentido de que no es que, va, yo ya lo entendí, entonces se lo explico, no, ¿verdad? Sino que hay que buscar la forma de cómo es que yo aprendí el contenido y cómo es que el estudiante podría aprender el contenido, cómo se lo podría facilitar de acuerdo a su realidad. Significado: presentar las justificaciones de forma interesante para que el sujeto se implique de forma activa, que tiene que ver con la participación activa, que es el siguiente, en la interacción de ambos sujetos y el mediador. O sea, si no hay una interacción entre el que está enseñando y el que está aprendiendo, entonces se vuelve como un monólogo, o sea, un diálogo prácticamente. A veces nos ha tocado acá en las tutorías hacerlo casi así, ¿verdad?
porque no hay ninguno conectado. Entonces hablamos con nosotros mismos y ahí pues sí se convierte en un, como en un monólogo. Pero la participación activa ya en el aula, ahí pues recordemos que nosotros tenemos ¿qué? 40 estudiantes o 30 estudiantes en los cuales los tenemos físicamente y podemos crear una interacción más adecuada. De manera virtual, pues nosotros sabemos que hay ciertas dificultades o fallas técnicas como la que surgió en la tutoría anterior, pero tratamos de hacerlo o de ir incorporando algunos aspectos. Entonces, para poner en práctica esto, le vamos a pedir, vamos a empezar con José Alexander y luego Juan Francisco. José Alexander, le voy a pedir que me ayude con la lectura de estas otras características del aprendizaje mediatizado. Sí, licenciado, está bien. Ok. Dice, otras características del aprendizaje mediatizado. Regulación de la conducta. Exige por parte del sujeto obtener información de los conocimientos previamente adquiridos, la utilización de los mismos dándole una cierta forma y coherencia, y la expresión de la información a través de un proceso de razonamiento. El siguiente es individualización. Cada persona representa un modelo de aprendizaje diferente según su estilo individual. El mediador ha de tenerlo en cuenta. Y la otra característica es competencia. Se intenta potenciar al máximo la capacidad de aprendizaje del niño o adolescente, aunque él crea que no es capaz, aunque él crea que no es capaz, quiere decir las actitudes asumidas o infundadas por otros de su ambiente. Va muy bien. En forma general, si hay un ambiente de disciplina en el aula, el alumno va a tener un mejor aprendizaje. Eso es lo primero, porque la información va a llegar a él de forma más completa. Tratar de individualizar un salón con 40 estudiantes no es sencillo. Sin embargo, hay algunas técnicas como el hecho de formar grupos o tutores, que eso sí puede colaborar mucho a individualizar al menos los grupos. Y en cuanto a la competencia, un estudiante muchas veces es un estudiante con grandes capacidades, pero con falta de motivaciones externas. Tuve la oportunidad este año de tener un estudiante en segundo año de bachillerato. Él estudia en otra institución, en otro departamento, y estuve yo dándole asistencia personalizada, o sea, clases particulares. Y él, la nota máxima que había obtenido era un 5. Entonces, pues me contactaron, estuvimos yendo prácticamente 4 meses y al final lo que trabajamos con él no fue únicamente matemáticas, sino la parte también de la confianza. Ustedes cuando ya estén en el salón de clase, cuando vean que un alumno desarrolla adecuadamente un ejercicio, por muy sencillo que sea el ejercicio, tienen que felicitar a ese alumno. O sea, deben de hacerlo sentir como alguien importante y que logró una meta importante, aunque el ejercicio sea algo sencillo, porque eso va a ayudar a la autoestima de él. Al final de todo el proceso, con el estudiante que le menciono, el segundo año de bachillerato, la nota de PAE fue de 8.5. Entonces fue una satisfacción total, no fue a recuperación de fin de año, el promedio de él obtuvo entre 7 y 8. Entonces considero de que la parte afectiva es muy importante ya en el salón de clase y que no vean al maestro de matemáticas como alguien odioso, como alguien que no se le puede corregir, que no se le puede hablar, sino que hay que dar la apertura. Ahora vamos a pedirle a Juan Francisco que nos ayude a analizar la siguiente reflexión. Juan Francisco, no sé si usted tiene acceso a micrófono o si no por el chat, ahí como usted sienta más cómodo.
Bueno, parece que hay dificultades ahí Ah, ya está conectado, ¿y sí? Hola. Juan Francisco, tenemos una reflexión y queremos comentarla. Nos ayuda con la lectura y luego nos puede dar usted una opinión acerca de la reflexión. Bueno, dice, ¿de qué me vale a mí como docente darme cuenta a partir de un diagnóstico que un estudiante tiene dificultades en la resolución de un logaritmo? ¿No sería mejor que me preocupara más en indagar lo que puede llegar a dominar que en lo que no domina? Ujú. Yo pienso que es muy importante conocer las causas más que todo para darle soluciones. Porque es cierto, los estudiantes tienen potenciales, pero para explotar ese potencial, primeramente hay que empezar por lo básico. Entonces es importante conocer las causas para solucionarlas y así poder potenciar lo que él puede llegar a ser. Va muy bien. Fíjense que esto me recuerda, creo que ya se los he comentado, eh, al ministro español, una madre de familia le pregunta al ministro y le dice, mire, fíjese que mi hijo va muy mal en matemática. No podría usted, le dice, no podría usted recomendarme a alguien para que me ayude. Entonces el ministro dice que le responde, va, dígame, le dice, ¿en qué materia él es muy bueno? Entonces la madre le dice, ah, es muy bueno en ciencia. Ah, le dice, ¿y por qué no mejor le paga a un maestro de ciencia para convertirlo en mejor todavía en ciencia? O sea, muchas veces perdemos el tiempo, dice él, tratando de cubrir algo para lo que no somos buenos. ¿Y por qué no mejor explotar lo que sí somos buenos? Conozco yo, por ejemplo, a maestros que son excelentísimos en investigación, maestros de sociales, o sea, pero usted les pregunta si les gusta matemática, no les gusta. Y dicen, no, siempre me costó matemática. Entonces, de esa manera, vemos nosotros que como que a veces nos enfocamos en tratar de meter al alumno en algo que él ni siquiera quiere estar. Entonces, mejor descubramos en qué es lo que él quiere estar y en base a eso, pues potenciarle su aprendizaje. Y que, bueno, en matemática que logre al menos lo básico. Entonces, este, estos autores, los que hemos estado, muy bien, no hay problema, José Alexander. De todas maneras, trataremos siempre que esté acá la grabación para que usted pueda visualizarla, pero esperamos que se logre integrar. Bien, hablando siempre de estos autores, como lo mencionábamos, este, nos definen las experiencias de aprendizaje mediado. O sea, porque el aprendizaje mediado es un conjunto de experiencias, entonces estas se definen como los procesos interaccionales, perdón, entre el organismo humano que está desarrollando, o sea, un adulto, en este caso el profesor, el cual lo está haciendo de manera intencionada, interponiéndose entre el estudiante y las fuentes externas de estimulación. Entonces, el maestro le media el mundo sirviendo de marco seleccionado, enfocado y retroalimentado de las experiencias ambientales y ámbitos de aprendizaje. Entonces el maestro se convierte en un puente entre el aprendizaje y el alumno que es el que va a aprender el contenido. Ahora, pues tampoco se puede hablar que el maestro es el único. Interfieren o intervienen otros entes como son los padres de familia, los compañeros mismos, son también parte fundamental pues para crear zonas de desarrollo próximo por medio de la interacción educativa. Vamos a tomar en cuenta también algunas estrategias y estas estrategias de distanciamiento se definen pues de la siguiente manera o se asocian en relación, dice, con los procesos de interacción. Son interesantes los trabajos que menciona Sigel en 1997 sobre las estrategias del distanciamiento que utilizan padres y maestros y cómo influyen estos sobre el desarrollo mental del niño adolescente. Las estrategias de distanciamiento se refieren a los comportamientos que estimulan al niño a trascender
el mundo perceptual inmediato y a desarrollar y utilizar habilidades representacionales. Bueno, esto del distanciamiento es como generarle al estudiante cierta inquietud, pero dejarlo solo, que él lo descubra, para cuando el maestro ve que ya el alumno es capaz de dar el salto, entonces pues se puede hacer de esa manera, se deja solo y el estudiante pues logra avanzar de manera significativa. Por eso que hay se habla de una relación entre el distanciamiento y el desarrollo. Se nos dice que estos autores han comprobado que las estrategias más efectivas son aquellas que, ajustándose a la capacidad de comprensión de los adolescentes, van incrementando la exigencia simbólica, proponiendo al estudiante recordar, planificar, proyectar, en definitiva, abstraer. La sola utilización de estrategias de distanciamiento bajo influirá negativamente sobre el desarrollo cognitivo posterior. O sea, si al estudiante le damos todo ya bien preparadito, bien cocinado y no dejamos que él desarrolle nada, seguramente él va a tener dificultades para crear esa habilidad o desarrollar esa habilidad en situaciones posteriores. Entonces vamos ahora a comentar una reflexión. Dice, el término ajuste de la ayuda pedagógica quiere decir que todos y todos aprendemos a ritmos diferentes. Si es así, ¿por qué entonces le damos a los y las estudiantes los mismos contenidos y problemas a resolver? ¿Y por qué los y las evaluamos de igual manera? Pues lastimosamente, aunque sabemos que no es lo correcto, hay algo que se llama programa o currículo prescrito. El currículo prescrito no hay opción, o sea, no hay alternativa, debe de cumplirse. De tal manera que este currículo, de no cumplirse, se crean dificultades en cuanto a evaluaciones externas, ya que hay, por ejemplo, las pruebas trimestrales que el Ministerio de Educación desarrolla, que de hecho son las mismas, o sea, estamos siendo parte de un sistema que es criticado y cuestionado por valorar y hablar de inclusión cuando se está trabajando de manera general con todos los estudiantes. Entonces, ya en 1981, Brunner postulaba en la teoría del aprendizaje por descubrimiento e introduce el concepto de andamiaje, pero pues asociado a la noción de la zona de desarrollo próximo. El adulto sostiene y andamia los refuerzos y logros del adolescente. Su intervención estará en proporción inversa respecto a las competencias del adolescente, retirando la ayuda en forma progresiva, a medida que el sujeto que aprende adquiere mayor autonomía y control del aprendizaje. A mayor dificultad se requiere de mayor directividad. Bueno, un ejemplo práctico sería aprender a conducir un auto. En los inicios, aprender a conducir un auto, el instructor, él lleva el control con el pedal auxiliar de freno y todo. Sin embargo, poco a poco ya le dice, vamos a salir a la ciudad, vamos a salir a la carretera, y entonces él va creando diferentes escenarios, los cuales cada vez que son llevados por primera vez son un reto para la persona que está aprendiendo. Sin embargo, con el paso del tiempo y la práctica, estos se van volviendo un poco más mecánicos. No toda interacción, es bueno entender esto, produce desarrollo. Para ser eficaz debe situarse en la zona de desarrollo próximo y del adolescente. Yo puedo pagar 20 horas de clase de manejo, pero si siempre me enseñan lo mismo o estoy practicando en la misma zona, no me va a generar más aprendizaje que lo que haya logrado en la primera hora. ¿Por qué? Porque no me he enfrentado a una realidad nueva. Entonces, en esa forma, en la medida que nosotros logremos hacer eso, de identificar a ese alumno si ya está preparado para el siguiente nivel, en esa medida si nosotros podríamos ayudarle al estudiante a desarrollar esa habilidad nueva y que él vaya sintiendo que verdaderamente va avanzando.
Ahora, en ese proceso va a cometer errores, pero ahí seamos nosotros fuente de inspiración para el alumno y no de reprensión. El alumno debe entender de que el error no es un fracaso en sí mismo, o depende de cómo se valore. Entonces, por eso se habla también del valor del error como fuente de aprendizaje. O sea, es importante para el profesor o la profesora conocer sobre los errores y los errores propiamente dichos porque provee información y datos necesarios e imprescindibles para una enseñanza y un aprendizaje de calidad. Por consiguiente, hablamos de errores cuando el alumno realiza una práctica que no es válida desde el punto de vista institución o de la institución matemática escolar. O sea, el alumno se equivocó, le ponemos 5 y ya, se acabó todo y seguimos con el tema. Entonces no tiene sentido. ¿Qué aprendizaje hubo en esa evaluación? Ninguno. Entonces lo correcto, una forma podría ser revisar todos los exámenes de los alumnos y hacer un catálogo de errores que han cometido y en base a eso preparar un pequeño refuerzo, no una recuperación, un refuerzo que garantice que se ha avanzado un poco más en el proceso de aprendizaje. Ahora, pues cuando hablamos del error, siempre tenemos que estarlo relacionando con el estudiante. Decimos por una parte de que se asume que cuando el alumno comete un error, él está expresando el carácter incompleto de su conocimiento. En consecuencia, lo importante es corregir y reflexionar, no solo corregir, de tal manera que el error sea una fuente de aprendizaje significativo en aprendizaje de un contenido matemático. Por lo tanto, los errores que cometen los alumnos en su trabajo de matemáticas son importantes para estudiar la forma de cómo enlazar los conceptos matemáticos y dar significado al contenido. Los procedimientos o los procesos cognitivos. Esto puede proporcionar nuevos conocimientos o nuevas ideas. Una vez a un estudiante les dije que resolvieran cierto ejercicio. Cuando lo verifiqué, aparentemente estaba resuelto de una forma equivocada. Sin embargo, al revisarlo lentamente, verifiqué que en realidad no estaba equivocado, simplemente era una forma alternativa de hacerlo. Entonces ella, probando, descubrió una forma nueva de hacer, en este caso era una factorización. Los tipos de errores se han clasificado, pero no es que sea algo así como tan formal, pero se llaman de operación o de concepto. Los de concepto dicen que intervienen en la adquisición de conceptos matemáticos. Los de operación, en base al documento, también están relacionados con los errores que se cometen así a primera vista, a simple vista. Son errores de cálculo, entre otros. Tenemos también a Rafaela Borazzi. Veamos algo. Ella pues es una autora que propone nuevos rumbos para el análisis de errores, además del papel tradicional del análisis de errores, en el sentido de identificar y clasificar errores cometidos por los alumnos y proponer estrategias para eliminarlos. Borazzi plantea otras posibilidades: usar los errores como instrumento para explorar el funcionamiento de la mente. Piaget habla algo acerca del desarrollo y los estadios, que la mente va de acuerdo al desarrollo mental, el aprendizaje va de acuerdo al desarrollo biológico del estudiante. Entonces, dice que debemos de aprovechar los errores como elementos fundamentales para el desarrollo de una disciplina, avanzar partiendo de los errores que se cometen en la programación de ordenadores, en la comprensión del lenguaje. Bueno, hay una anécdota por ahí de uno de los famosos, te dice cuántas veces se tardó para crear la bombilla y los errores que cometió pues fueron muchos. Hablamos de que muchos errores, 500 más o más, hasta llegar
a acertar. De igual manera, los intentos para crear el avión por primera vez. O sea, los errores deben de ser fuente de decir hasta aquí llegué y entonces analizar por qué no puede avanzar y hacerlo diferente. Se habla de categoría de errores, pero eso es una propuesta meramente particular de alguien, de tal manera que no es que sean ellos exclusivamente. Así se habla de errores de dificultades del lenguaje, dificultades para obtener información espacial, aprendizajes deficientes de los prerequisitos, asociaciones incorrectas o rigidez del pensamiento, percepción de asociación, de interferencia, de asimilación, de aplicación, de regla o estrategia irrelevantes. Entonces todos ellos son clasificaciones que se han hecho acerca de los errores que se puedan cometer, pero no nos vamos a detener nosotros a analizar uno por uno, puesto que en la práctica los errores van a ser evidentes cuando estemos ya dando la clase, y ahí sí debemos de recordar esto. Lo más importante de la práctica en cuanto a la acción de los errores por parte de los estudiantes es recordar nunca ver un error como un fracaso o generar fracaso en el estudiante, sino el error hay que verlo como una oportunidad de verificar qué es lo que no ha comprendido y tratar de buscar las estrategias necesarias para solventar esa situación. Eso es lo que al final importa. Ahora, hay un autor que vemos acá en el 2005, él es Puchulo. Entonces él pues da otra clasificación, como les decía, las clasificaciones pueden variar de uno a otro. O sea, la clasificación que él da incluye la suma de números racional, de algo más específico, dice aplicando las reglas de signos a la multiplicación, efectuar sumas o restas de números enteros, suma de números racionales, divide en números racionales aplicando algoritmos de la multiplicación, resuelven divisiones donde el dividendo es un 0. O sea, hay muchos de los errores que él también clasifica. Entonces nosotros los podemos tomar como puntos de referencia para analizarlo ya en la práctica. Se habla de que asocian que un decimal periódico se obtiene en todos los casos como una fracción cuyo numerador es igual al número sin coma. Consideran que tiene un número negativo elevado a cierto exponente. O sea, vemos diferentes aspectos o diferentes errores que se cometen. Ahora, son errores que se cometen en este caso en temas específicos, puesto que no habla, por ejemplo, de geometría, no habla de estadística. Entonces son errores particulares que se están mencionando. Vemos acá al autor de esta lista de errores que él plantea, y él dice que los errores aparecieron en las producciones de los alumnos debido a concepciones inadecuadas sobre aspectos fundamentales de la matemática, resultado de la aplicación correcta de la crédula de un procedimiento imperfecto sistematizado y totalmente identificable, utilización de procedimientos imperfectos y concepciones inadecuadas que no pudimos reconocer y empleo de métodos y estrategias inventadas, no formales, pero originales, para la realización de algunas de las situaciones propuestas. Bueno, esto es un poquito difícil y complicado para el estudiante, porque no es lo mismo que un estudiante cometa un error de cálculo, pero que él conozca el proceso, o sea, conoce el algoritmo. Es muy diferente y muy complejo ya cuando el estudiante ha aprendido algo mal, es decir, que el estudiante aprendió de forma equivocada y lo hace de forma sistemática pero cometiendo error. O sea, en otras palabras, él lo aprendió mal. O sea, entonces él está en un reto más grande, porque ahora él lo que tiene que hacer es aprender, pero primero hay que desaprender lo que él aprendió, porque de lo contrario vamos a tener la dificultad de que él va a seguir creyendo que como así lo aprendió, así es. Podemos mencionar también
que las siguientes situaciones presentadas en un orden decreciente de complejidad sin que ello pues represente que es menos importante porque está hacia abajo. Vemos, por ejemplo, plantear en términos de una ecuación lineal una expresión en lenguaje coloquial, es lo que él halló, ¿verdad? Hallar expresiones algebraicas fraccionarias equivalentes a una dada. Resolver potencias e índice par cuando se antepone un signo negativo a la misma. Interpretar información procedente de una representación gráfica y calcular potencias con exponentes fraccionarios negativos. Esos son los que él encontró. Ahora, hay otros factores que también influyen en el aprendizaje e incluso tiene que ver con el rediseño del aula, pero veamos un poco. Extraer factores de un radical, de los que él mencionaba todavía, las dificultades, reconocer figuras planas a través de sus definiciones formales, encontrar las raíces de una ecuación, trabajar con ejercicios combinados que involucren potencia, suma, resta, son los errores que él encontró. Ahora, en el salón de clases nosotros podemos ver una pizarra, unos alumnos en fila, que aunque bien se observa cierta disciplina, pero los alumnos pareciera que están como en un trencito, o sea, es decir, que no hay interacción entre ellos. Entonces, hablando del rediseño del aula, esto se debe de modificar de cierta manera para que entre ellos exista una comunicación un poquito más fluida y puedan aprender entre pares. Se menciona otra serie de errores que ellos vinieron cometiendo. Acá los podemos ver: expresar una variable en una ecuación, determinar el valor de un cociente, calcular raíces de sumas, reconocer alturas en un triángulo. O sea, son serie de errores que él descubrió, de que este autor, Puchulu, descubrió en cuanto al estudio que él realizó. Entonces él indica que el error también está vinculado a procesos de enseñanza y aprendizaje, en tanto el entendimiento humano de alguna manera es causa directa de él. Además, diversos investigadores han señalado que parte de las dificultades que presentan los alumnos son debidas a estrategias de enseñanza inadecuadas llevadas a cabo por los profesores. O sea, hay que tomar en cuenta nuestra parte en el proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. El alumno no es culpable de todo, aunque muchas veces así se pretende plantear, de que no, es que el estudiante es el que no aprende. Comentarios muchas veces de maestros, como por ejemplo dice: no, a ese alumno le podemos pasar el mismo examen 3 veces y lo vuelve a reprobar. O sea, un alumno que se le pase un examen 3 veces y que sea el mismo y que lo vuelva a reprobar, yo pienso que a la par de cuestionar al alumno, deberíamos de cuestionar también al maestro que hizo el examen. Como decía alguien, tus exámenes yo siempre los reprobaría, dice. Y no es porque no pueda, decía alguien, sino que porque los exámenes no están bien diseñados. Y le decía: ¿y por qué decís eso? A ver, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, la pregunta dice: ¿qué pasó en 1932? Entonces, ¿qué pudo haber pasado en 1932? Pasó todo. Pero la respuesta que el maestro quería era que le dijera que se había dado el levantamiento campesino y que Maximiliano Hernández reprimió el levantamiento y todo. Pero en realidad la pregunta no era clara. Entonces hay que tomar en cuenta que muchos de los errores que el alumno pueda cometer pues son o llevan una gran responsabilidad de parte también de nosotros. Entonces gran parte de las equivocaciones, decíamos, tienen su origen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el que nosotros desarrollamos. Entonces, de la matemática dice, características como, o sea, ¿qué puede darse en el proceso de enseñanza para que se llegue a cometer esos errores? Uso
exacerbado de técnicas algorítmicas o rutinas sin fundamento teórico, utilización de reglas poco trascendentes como requisitos indispensables en la ejecución de cálculos aritméticos o resolución de ecuaciones, desarrollo muy apegado a lo algebraico y escasamente relacionado con la resolución de problemas, abordaje de contenidos completamente descontextualizados y poco articulados con los restantes, escasamente importancia otorgada al desarrollo de competencias relacionadas con la lectura crítica de los análisis de gráficas, abuso de prototipos visuales, por ejemplo, el que podemos tener muy buenos recursos, pero si no son usados adecuadamente, tampoco se va a lograr el aprendizaje deseado. Entonces, así de forma general, podemos decir que el tratamiento de los errores como fuente de aprendizaje incluye algunos aspectos como son estrategias adecuadas, corrección de los errores y genera estudiantes activos. Ahora, en ese proceso de corrección de los errores debemos de tomar en cuenta o de incluir que no es solo de corregirlos, sino que de reflexionar a partir de ellos. Entonces, deberíamos de tomar en cuenta otros aspectos, como la parte didáctica, en cuanto al maestro se refiere. Así se considera Gavino en 2003, consideramos, dice, porque es Gavino, Bantanero y Font, conveniente tener en cuenta la recomendación efectuada por ellos dos, ¿verdad? Cuando expresan que los profesores deberían tener un acercamiento a los errores y dificultades que la investigación didáctica ha documentado sobre cada tema, es decir, los contenidos de cada unidad didáctica se deberían adaptar, ampliar o variar para tratar la diversidad de errores y dificultades que pueden presentar los alumnos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues ahí es donde también intervienen ya los modelos de enseñanza, como que el modelo de enseñanza que se asume que es un poquito más activo, que es el modelo constructivista, pero ahora pues también se habla de otros modelos como el de modelo de proyecto, que es el que está tomando ahorita como más auge. Entonces, el modelo constructivista en la enseñanza de la matemática plantea algunas interrogantes. ¿Qué regla alternativa se está aplicando aquí? ¿En qué casos sí podría valer esa regla? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué la regla es verdadera en algunos casos y falsa en otros? ¿Cómo entonces se puede saber si algo es verdadero o falso en matemáticas? Algunos de los cuestionamientos que se pueden generar en la clase para garantizar que hay o ha habido un verdadero aprendizaje o para que el alumno se cuestione acerca de él. Bajo esto, pues el rol del docente cambia, se vuelve un facilitador o mediador, un estimulador, un organizador, un animador y también un observador del proceso. Veamos entonces que eso lleva a visualizar algunas características del docente de matemática, como son las siguientes. Ser el anexo entre la sociedad actual y el educando. Ser mediador entre él o la adolescente y el conocimiento. A través de su papel en el colegio o escuela, ¿verdad? El rol del adolescente es el de agente de consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea ha de concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones educativas con los alumnos. A partir de las relaciones educativas con los adolescentes es este rol, el rol del educador, dirigir al alumno estableciendo estrategias que faciliten la construcción de su propio conocimiento matemático, es decir, pasar de una zona de desarrollo actual a una zona del desarrollo próximo. Ahora lleva otras implicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, se establece que debe también de crear un ambiente que propicie el desarrollo socioafectivo y cognitivo del estudiante. Un aula donde hay un desorden exagerado, difícilmente el alumno va a aprender.
Entonces debe de garantizarse un ambiente adecuado. Debemos de evaluar el currículo en función de los requerimientos socioafectivos y sociocognitivos del alumno, así como el valor transferencial de los contenidos y de la metodología que propone. Realizar el planteamiento de su tarea en función de esta evaluación. Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adapte a las construcciones cognitivas. Como cuesta hacerlo de manera personalizada, al menos es bueno identificar características grupales. Hay grupos que aprenden más de cierta manera que de otra, entonces con esos grupos hay que cambiar la estrategia. Aunque eso implique un poquito más de trabajo para el docente porque tiene que crear 2 estrategias o 3 diferentes de acuerdo a la cantidad de grupos que éste tenga. Conducir la enseñanza. Conducir la enseñanza, el maestro debe de saber qué es lo que va a ir a enseñar. No va a ir a pararse frente a los alumnos, 40 alumnos, y va a decir, bueno, hoy vamos a estudiar, y va a pensar un rato y va esto. Y entonces elige un tema que como no lo llevaba preparado, los ejemplos no le van a salir, los ejemplos son excepciones del caso, entonces el alumno va a generar apatía al contenido y comentarios como por ejemplo, mire, pero si a usted no le sale, ¿cómo nos va a salir a nosotros? O comentarios de ese tipo. Evaluar el proceso educativo en su totalidad, integrando la autoevaluación de su propia tarea. O sea, el maestro también debe de autoevaluarse en cuanto a su proceso. Estimular la autoeducación del alumno en la medida de sus capacidades. Hay alumnos que pueden aprender por sí solos. Usted les da un libro de texto y le dice, encuéntrame por favor acá el proceso que se usa para resolver un sistema de ecuaciones por tal método y luego me lo explica. Hay alumnos que tienen cierta capacidad, pero hay otros que necesitan más apoyo. Entonces sí, hay que promoverlo, pero teniendo en cuenta las habilidades particulares de cada estudiante. Estimular, realizar, el seguimiento individual de los estudiantes, pues sus ritmos de aprendizaje son diferentes, porque sus experiencias previas son diferentes. Difícilmente se logra en su totalidad, pero como repito, al menos hay que tener un diagnóstico claro por grupo, en donde en este grupo nosotros vamos a poder verificar si ellos muestran cierta habilidad al desarrollar la clase de una manera u otra. Crear condiciones para la comunicación y participación de los padres en la tarea educativa. Se habla en algunos documentos de que somos 3 en un proceso de educación: maestro, alumno y padre de familia, y debe de haber cierta comunicación entre ellos 3, para de esa manera verificar que se logre el aprendizaje. Alguien le dijo, alguien también, bueno, de todas las historias que uno escucha hay que retomar las que son muy buenas, y alguien dijo por ahí de que una madre de familia le pregunta a alguien y le dice, mire, ¿y por qué? A una amiga, me imagino, ¿y por qué? Le dice, ¿y por qué su hijo va tan bien y el mío va tan mal en el estudio? Entonces la madre o la amiga le responde, le dice, porque mi hijo pone atención en clase. Y entonces le dice la otra, pero el mío también pone. Entonces, pero al profesor no lo respeta mucho. Entonces ahí está el problema, le dice. Ahora, veamos de quién es el problema. Usted le hablen bien de su casa, en su casa le hablen bien del profesor a su hijo. O sea, es decir, cuando se refiere al profesor, le habla en forma positiva. Entonces viene y le dice la madre de familia, pues no, porque a veces el profesor mucho pide cosas y todo eso. Entonces le dice, la culpa no es del estudiante, es suya. ¿Por qué? Porque el estudiante, él ve al maestro con apatía,
porque la madre de familia le ha creado un concepto negativo del estudiante. Y si a mí me dicen el profesor no da bien la clase, yo voy a ir como alumno y voy a ir con una actitud negativa en la cual, aunque sea algo productivo lo que le esté enseñando, pues yo simplemente no voy a poner atención. Entonces, a los padres de familia hay que tratarlos con mucho respeto. Entre más humilde sea un padre de familia, más respeto debe de tratarle usted. Porque usted como profesional, usted debe de demostrar de que el estudio le garantizó aprender y desarrollar esas habilidades. Ahora, debemos de tomar en cuenta también que el educador o educadora en la enseñanza de la matemática se habla pues de la zona del desarrollo próximo, donde tenemos que incluir la potencialidad, debemos de incluir también el desarrollo integral de los estudiantes, las experiencias significativas y el currículo cognitivo. En su rol de facilitador y mediador, el maestro pues tiene estas como obligaciones o deberes. Dice, sirve como una especie de catalizador, produciendo una relación cognitiva importante entre los y las adolescentes y sus experiencias. Ayuda a los estudiantes a entender el significado generalizado y sus experiencias de nuevos aprendizajes y relaciones. En matemática esto es muy importante, pues los contenidos están planteados de una menor a un mayor grado de dificultad, por lo que si no han superado el menor grado de dificultad, no van a comprender las operaciones planteadas con un mayor grado de dificultad. O sea, tiene que ir algo graduado. No le vamos a enseñar a un niño algo más difícil de lo que los conocimientos previos le permiten lograr. La finalidad de la mediación en el adolescente. O sea, ¿cuál es la finalidad de que exista esa mediación entre conocimiento, o sea, contenido maestro y alumno? Veamos, es extraer de cada experiencia que los estudiantes tengan el aprendizaje máximo de principales o de principios generalizadores, aplicar estrategias sobre cómo percibir el mundo, profundizar el pensamiento sistemático, claro y efectivo de aprender y resolver problemas. El profesor o la profesora como facilitador o facilitadora cumple las siguientes funciones de manera efectiva para el aprendizaje. Es preferentemente estructural el material, el medio o la situación de enseñanza, de modo que la interacción entre el estudiante y este ambiente organizado define el camino a seguir o el objetivo a alcanzar. Organizar un ambiente rico en estímulos donde se dan las estructuras que quieren enseñar. Proponer metas claras. Apoya al estudiante en su elección. Desarrolla criterios para determinar si llegó o no a la meta deseada. O sea, todas estas son como las finalidades de la mediación que se deben de tomar en cuenta. Ahora, en la función de apoyo, mantiene una posición permisiva y atenta. Responde siempre a los aspectos positivos de la conducta del estudiante y construye a partir de ellos. Interviene solo si se lo solicitan o si es muy necesario. En ambos casos, con acciones más que con palabras. Acepta el error como un elemento natural e inherente al proceso de investigación. No es un maestro al que no se le pueda corregir, no es un maestro al que no se le pueda llamar para pedir ayuda, no es un maestro que va a estar siempre él dictando o siempre enseñando algo, sino que es más que todo como un apoyo y un apoyo real que se pueda dar dentro del proceso de enseñanza. Se incluyen otras como que, por ejemplo, no se muestra ansioso por llegar al resultado. El aprendizaje es un proceso más lento. O sea, el aprendizaje no es el resultado como tal, sino más bien es el proceso
de que debe de proceso que debe de seguirse para llegar a un resultado. El proceso es más importante o da más información que el mismo resultado. Su actividad o su actitud y actividad muestra un adulto interesado en lo que sucede, curioso frente a los resultados. Su actividad muestra que sabe que también él o ella está aprendiendo. O sea, en otras palabras, se debe de ver o se debe de garantizar todo eso para que se dé verdaderamente el aprendizaje mediatizado. Recurre tanto como pueda a preguntar. Cada vez que lo hace, espera la respuesta. Evita el uso de preguntas vacías, o sea que no tienen sentido. Si pregunta, da tiempo. Propone medios, reformula, acepta y construye sobre las respuestas o las respuestas parciales. Al formular una pregunta no señala a un alumno en particular. Si participa en un trabajo grupal, adopta el tono y la actitud de quien construye con el grupo. No imponga su criterio, sugiera y deje actuar. O sea, el maestro lo llaman y no va a decir hágalo así, no. Pueden hacerlo de esta o de esta o de esta, o sea, dar opciones para que el grupo tome las mejores decisiones. Sus argumentos no son aceptados. Actúa como reconociendo que no son convenientes para el grupo. No recurre a su autoridad, deja actuar, escucha. Si procede, busca otro ángulo o las fallas de su argumentación. Usa un lenguaje matemático tan preciso como su auditorio pueda aceptar y no exige lo mismo de los estudiantes. Prefiere que ellos usen sus propias palabras. O sea, el lenguaje técnico es importante, pero no podemos obligar a un alumno a que se refiera exclusivamente al lenguaje técnico, porque en su vida lo va a aplicar en una manera cotidiana. Apoya a los estudiantes individuales a relacionar el conocimiento nuevo con el ya adquirido. Como diría Ausubel, el aprendizaje va a ser significativo cuando se conecta lo nuevo con lo que ya previamente se sabe. Estimula la expresión personal de lo aprendido. Dentro de todo esto, nos podemos detener en el rol del docente. Práctica pedagógica, fomenta autonomía, incentiva la curiosidad, no conocimientos acabados. Si el maestro, cuando va a enseñar, ya lleva todo resuelto, entonces el contenido o para el alumno se va a volver algo aburrido, algo que no tiene sentido. Bueno, para ir concluyendo ya entonces, vamos a hablar entonces o vamos a decir de que el aprendizaje guiado ve al estudiante como el principal autor de su aprendizaje. El maestro únicamente será un mediador, o sea, un guía en el proceso. Hagámonos la idea como que vamos al Cerro Verde y pagamos un guía para que nos vaya orientando y explicando cada una de las cosas. Pero la vivencia la voy a disfrutar yo como persona, la voy a tener yo el aprendizaje. Luego, y dentro de todo eso, el constructivismo juega un papel importante. Veamos que aparentemente cuando se habla de aprendizaje guiado, se puede tender a pensar en un aprendizaje conductista, en realidad no lo es, porque el conductismo ya da todo acabado, ya da todo terminado, ya, o sea, no deja al alumno en una posición activa, sino que pasiva. Entonces, acá, en todo este proceso, lo que debemos de recordar es lo que decíamos, el alumno es el principal autor. Segundo, el profesor es un guía. Como tercer punto, podríamos decir de que el profesor debe de aprender a aceptar el error en los estudiantes y aceptarlo como una posibilidad, es decir, debe de aceptar el error como una fuente de aprendizaje y no de ver el error como un fracaso escolar o un fracaso estudiantil. Y el rol del maestro, pues ya dijimos, tiene que ser de tal manera
que garantice buenas prácticas pedagógicas, que fomente la autonomía en el alumno, que sea motivador y por supuesto que trate y que garantice que se va a ir construyendo el aprendizaje. Bueno, cuando logremos eso vamos a ver sentido, satisfacción en nuestro sistema educativo. Yo les agradezco mucho. Eso será todo en esta presentación y pues recordando siempre estamos con el control de lectura para entregar el 14 de diciembre y el 23 de diciembre pues tendremos la tutoría correspondiente, sería la tutoría número 5. Bien, es todo. No sé si Juan Francisco tiene alguna pregunta y si no, damos por finalizada la tutoría de este día. Muy bien, fue un gusto entonces, Juan Francisco. Espero haberle ayudado también en, en el estudio, porque lo que hacemos prácticamente en las tutorías es eso. Es como repasar todos los folletos que ustedes ya han leído entre semana. Entonces nosotros hacemos una presentación que garantice repasar. O sea, ustedes lo han estudiado, lo han aprendido de una manera, nosotros les damos un enfoque diferente o posiblemente el mismo en algunos casos y ahí pues se logra un mayor aprendizaje. Bien, entonces ha sido un gusto y que pase feliz domingo. Gracias.